Ok, en esta sesión necesariamente vamos a tener que revisar algunos conceptos, llámese teóricos, para poder avanzar en la observación, en el estudio, mejor dicho, de los casos. Lo cual, evidentemente, según el temario compartido, se va a hacer a partir del segundo hasta el quinto tema. No necesariamente tenemos que revisar algunas cuestiones teóricas. Ya se han compartido sus correos, ¿no? Unos materiales. Esta es la clase, vamos a decir así, entre comillas, más teórica posible. Evidentemente vamos a ir aterrizándolo, ¿no? La idea no es también, pues, únicamente basarnos en la teoría, en lo esencial, porque para eso, pues, hay bastantes materiales en internet libres, incluso, ¿no? Videos, etcétera. A ver, entonces, con esa idea en mente, vamos empezando, ¿no? Lo primero que tenemos que saber para analizar estados financieros son, obviamente, que son los estados financieros. Si bien es cierto, esta es materia de lo que es la contabilidad, necesitamos movilizarnos lo suficiente en esos conceptos. Para empezar, vamos a ver lo que es el estado de situación financiera, antes conocido como balance general. Los estados de resultados que vamos, perdón, los estados financieros que vamos a trabajar con mayor ahínco van a ser precisamente esos dos: estado de situación financiera y estado de resultados, ¿sí? Primero, con respecto al estado de situación financiera. Acá entra a tallar un concepto que seguramente lo hemos visto, lo hemos escuchado: los activos. Entiéndase los activos como inversiones de la empresa que pueden ser explotables, usables, canjeables en un corto o en un largo plazo. Entiéndase entonces los activos como los bienes o los derechos económicos que tiene la empresa para crear el producto o servicio que se ofrece en el mercado. Esos activos son canjeables, explotables, usables, consumidos, ya sea en un corto plazo, menos de un año, o en un largo plazo, más de un año. Tener en cuenta que para la contabilidad, así es, dije contabilidad porque porque necesariamente necesitamos manejar conceptos contables. Para la contabilidad es bien práctico eso de los plazos. O estás en un corto plazo o estás en un largo plazo. Disculpen. ¿Por qué lo digo? Porque seguramente pues, habrás escuchado de diversos lugares, ¿no? En sus trabajos. Sí, hay un inscrito prendido, si lo pueden apagar, por favor. Gracias. No, siéntanse en libertad de usar su micro en cualquier momento para preguntar, consultar, rebatir, pero y cuando no lo usamos lo apagamos, ¿no? Esa pequeña dinámica es lo único que pido. El resto ya, siéntanse en libertad de usar el chat, el micro, ¿no? Intervenir la veces que guste. Está grabando la sesión. Son dos enlaces porque, como sabemos, de nuestros amigos del Google Meet ahora ya lo han restringido de esa manera. Ya, como les decía, para la contabilidad es bien práctico. Corto plazo menor a un año, corto plazo menor o igual a un año, largo plazo mayor a un año. Eso porque seguramente habremos escuchado que en planeamiento estratégico hay corto, mediano y largo plazo. Y que el corto, mediano y largo plazo pueden cambiar de rubro a rubro. Y eso es totalmente correcto. Porque va a haber rubros como minería en el cual pues, los plazos de largo plazo tranquilamente puede ser 20, 30 años, 40 años, que dicho sea de paso, es un periodo usual de explotación de un yacimiento minero. En cambio, para otros rubros, pongamos pues de tipo más tecnológico, su largo plazo tranquilamente puede ser 5 años. Eso desde un punto de vista de la planificación estratégica. Los activos básicamente son activos corrientes o activos fijos, o también activo no corriente. Anteriormente al activo corriente le decían activo circulante y al activo fijo o no corriente, como le decían, activo no circulante. El activo corriente suele tener un carácter prácticamente capital de trabajo. Entiéndase como capital de trabajo el conjunto de recursos que permiten que nuestra operación de la empresa se lleve a cabo día a día, ¿no? Y activo fijo como inversiones a largo plazo. Ahora, esta palabra inversión, entiéndase en el sentido amplio del término, porque estaremos de acuerdo que cuando uno escucha inversión, automáticamente piensa en bolsa de valores, piensa pues
en dinero necesariamente, ¿no? En el sentido que le estamos dando de inversión, no solamente se refiere a dinero, sino también se refiere a objetos tangibles, posiblemente. Cuentas del activo. Ojo, esto no busca ser exhaustivo porque para eso tendríamos que tener un curso de contabilidad, lo que es la caja o liquidez disponible de qué, de dinero, cuentas por cobrar a clientes relacionadas en caso que seamos partes de la empresa de un holding o de un grupo más grande, ¿no? Inventario, obviamente, materia prima, producto en proceso, valores negociables, impuesto por recuperar, IGB o impuesto a la renta, gastos anticipados y otros activos. Activos de largo plazo o no corrientes o no circulantes. Todos los activos corrientes menos caja, siempre que se realicen, se exploten, se canjeen, se usen, se consuman en más de un año. Como por ejemplo inmuebles, terrenos y edificios. ¿Por qué cuando una empresa, vamos a decir así, ¿no? Acá hay una cuestión un poquito contradictoria. Si bien es cierto, cuando una empresa pues necesita recortar de manera drástica sus costos, salen un montón de alternativas. Y muchas veces pues se dice, no, vas a vender los activos que ya no uses, o incluso vas a alquilar o vender los inmuebles que ya no uses. Claro, tiene sentido, ¿no? Si por OVE tenemos capacidad instalada ociosa, ya sea porque se dimensionó mal en su momento o porque ha habido un cambio drástico en la demanda, entonces es natural pensar que si no tenemos unas máquinas que no se usan, las vendamos. Tenemos unos camiones que no los usamos, los vendamos. Tenemos unos terrenos que no los usamos, los alquilemos o los vendamos. Miran, ya Jorge, eso es correcto, eso se hace. Claro, pero la idea es que no se debió haber llegado ahí, a ese punto. ¿Por qué? Porque la inversión en los activos conscientemente es para que lo uses a lo largo de los años. Por eso acá una parte bien, eso incluye inmuebles, maquinarias o equipos, ¿no? Por eso una parte, déjenme decirles, ¿no? Un poquito subestimada, desatendida de lo que vienen a ser la estructuración de costos, en cierto modo, es el dimensionamiento operativo. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto, pues podemos usar nuestras plantillas de Excel para hallar las estructuras de costos, muchas veces no le dedicamos tiempo previo a dimensionar cuántas máquinas, cuántos equipos, cuánto terreno necesito para operar. Ojo, si bien es cierto, hay un punto pues de manejar plantillas sofisticadas para las estructuras de costos, cuando queremos ver el dimensionamiento de máquinas, equipos o espacios físicos de trabajo, es muy sencillo. Se debería hacer de manera más refinada. Cuando se hace de manera muy pragmática, muy sencilla, pasan esos problemas. Compramos de más y en vez de tener un activo que produzca, tenemos prácticamente un bien que nos está generando pérdidas. Depreciación y amortización acumulada, ¿no? Evidentemente eso parte de los activos que se han adquirido. Los pasivos. Como comenté al inicio, para quienes recién entran, esta sesión es de un corte un poco más teórico y un material en Excel, obviamente, porque necesitamos tener ciertos sustentos teóricos para poder avanzar en las siguientes 4 sesiones. Los pasivos es la estructura de financiamiento de la empresa, financiamiento externo, entiéndase deudas, obligaciones y provisiones. Pues resulta que nuestros activos, nuestras inversiones, ya sea a corto o largo plazo, para ser adquiridas se necesita dinero, se necesita financiamiento. Activo entiéndase como inversiones, pasivo entiéndase como financiamiento. Y ese financiamiento puede ser externo, o sea, con dinero de bancos, ¿no? Por ponerlo de manera bien práctica. Cuando ese financiamiento es externo, es pasivo. Cuando el financiamiento es interno, patrimonio, que vamos a llegar a eso en un rato. Por ende, pues a partir de ese financiamiento externo, se generan las deudas, obligaciones y provisiones. La clasificación es la misma que en el caso de los activos. Pasivo corriente y pasivo no corriente. No bajo la idea de que corto plazo menor o igual a un año, largo plazo mayor a un año. Entiéndase que el pasivo corriente son deudas, obligaciones y provisiones con un límite de hasta un año, mientras que el pasivo no corriente, tiene un límite mayor a un año.
¿Límite de qué? Límite de exigibilidad, ¿no? Límite al cual yo tengo para poder pagar, abonar, honrar mi obligación. A ver, acá un detalle, aquí, permítame eso, solo que evitemos los pasivos. Ok, ahora sí, vamos a hacerlo bien, listo. Fuentes de, ahora sí, pongo así para ver el chat, ya. Igual, ¿no? Las fuentes de financiamiento pueden ser financieras, valga la redundancia, con respecto a deudas o entidades financieras en general, comerciales. Muchas veces los proveedores mismos pueden financiarnos a través del famoso crédito, ¿no? Esa es una forma muy buena de financiarnos, vamos a decir así, entre comillas, sin intereses. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque el proveedor inteligente es un decir, ¿no? Obviamente trabajamos entre personas inteligentes todos. El proveedor que es más previsor, por decirlo así. Cuando le pides crédito o, o le pides que te aumente el crédito, debería responderte que claro, te acepto, pero tu tarifa va a ser tanta. Así que en cierto modo te estaría cobrando como una suerte de interés. Digo, ¿no? Es una posición que se pueda tener. Claro que a veces uno como proveedor pues da crédito y, y no exige ningún interés al cliente, ¿no? Esos proveedores hay que cuidarlos como oro. ¿Por qué? Porque ese es financiamiento sin crédito, algo que es imposible de pensar en los bancos, o me equivoco. Otro, relacionadas a la empresa o terceros. Bueno, evidentemente, justamente en esta parte se pueden dar esas figuras de lavado de activos, ¿no? Cuando uno crea empresas para poner a circular dinero obtenido ilícitamente. Algo que es impensable con los bancos, ¿no? Sistema formal, algo que es impensable con las empresas formales como nuestros proveedores. Otros pasivos, obligaciones y provisiones, impuestos por pagar, remuneraciones por pagar, como por ejemplo beneficios sociales, liquidaciones o cotizaciones, como le dicen en otros países, dividendos por pagar, ¿no? Entiéndase que los dividendos pues viene a ser el dinero que se destina a los socios, a los propietarios, a los accionistas, ¿no? Estoy poniéndolo todo en una misma bolsa, ya sé que no es lo mismo, pero para poder avanzar dividendos, pues el dinero que va a ir para su libre disponibilidad. Un detalle que vamos a ver luego, y me voy adelantando, la utilidad neta del estado de resultados no es, o no debería ser al menos, la caja chica del empresario. No, para eso están los dividendos, ¿no? Si el empresario quiere disponer dinero para lo que quiera, así de práctico, para eso están los dividendos, ¿no? La utilidad neta no es la caja chica del empresario para sus gustos, sus lujos, qué sé yo. Obligaciones vencidas, devengadas y no pagadas. Luego hablamos del principio del devengado. El patrimonio o equity, bueno, en nuestro idioma le decimos patrimonio, solo que sobre todo en finanzas, pues al patrimonio se le denomina equity, que es su traducción en inglés. ¿Sí? A ver, capital social, capital, a ver, capital social, capital de la empresa, reserva legal y voluntaria, reevaluación de activos fijos, resultados retenidos de utilidades de periodos anteriores acumuladas y utilidad del ejercicio vigente, ¿no? Propiamente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Eso es un resumen bien rápido del estado de situación financiera. Ahora, me gustaría revisar con ustedes del estado de resultados. Repito, esto es como una suerte de repaso conceptual, evidentemente, ¿no? En sí, pues el tema es mucho más profundo. Eso tranquilamente en una carrera de contabilidad te demoras clases enteras tan solamente estudiando el estado de situación financiera. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, por favor? Ojo, todos estos materiales ya los he pasado a su correito, ahí deben tenerlos, si no me avisan para enviarle, ¿no? Pero yo entiendo que sí. Ok, vamos a ver el chat. Si no hay duda, sigo avanzando. Ok. Entonces, acá sí nos vamos a demorar un poquito más con el estado de resultados. ¿Por qué? Porque para el gerente,
el líder, el tomadora, no sé, de decisiones de la empresa, que no es contador de formación, ojo, el estado de resultados es por así decirlo, el estado financiero más usado precisamente para tomar decisiones. ¿Por qué? Por su simplicidad y sobre todo porque nos permite calcular las utilidades contables. Sabemos muy bien que la toma de decisiones en las empresas no solamente se dan con los costos, sino también y sobre todo con las utilidades. Si lo que estamos haciendo me permite o no ganar plata, ganar dinero. Obviamente para saber utilidades tengo que saber costos, ¿no? Evidentemente, ¿no? A ver, vamos por partes. Estado de resultados. También conocido anteriormente como estado de pérdidas y ganancias. A ver. Precisamente nos permite conocer la situación económica de la compañía, ingresos y gastos. Bueno, para ser más preciso, ¿no? Ingresos y egresos. Eso es muy importante, sobre todo para temas de control. Por un periodo determinado. Y el estado de la operación. ¿A qué se refiere el estado de la operación? Precisamente la enorme versatilidad que tiene el estado de resultados, o estado de pérdidas y ganancias, como quieran llamarse, con respecto al estado de situación financiera. ¿Por qué? Porque el estado de resultados lo puedo hacer en función de un mes, lo puedo hacer en función de un año, lo puedo hacer en función a una sucursal, lo puedo hacer en función a un gerente o un líder en específico. Obviamente que tiene su equipo y todo eso, ¿no? Lo puedo hacer en función a un producto contra otro. Lo puedo hacer en función a una campaña promocional contra otra. Lo puedo hacer en función a un país, pongamos que es una transnacional, ¿no? Que tiene sucursal en Perú, sucursal en Chile, sucursal en Colombia, y puedo hacer un estado de resultados en función pues, de Perú, de Chile y Colombia. Esa es la enorme versatilidad que tiene el estado de resultados, a diferencia del balance general o estado de situación financiera, que es más rígido en ese aspecto. Perdón. Ok. Acá. Entonces, esta es una forma esquemática de ver el estado de resultados. Va de izquierda a derecha. Primero tenemos las ventas. Luego de las ventas tenemos que restarle el costo de venta. Obviamente va a haber Excel, no se preocupen, ¿no? No se preocupen porque esto sabemos muy bien que se explica mejor con Excel. Un poquito agotemos la parte conceptual. Ventas menos costo de ventas te da la utilidad o pérdida bruta. Un detalle no menor es que, y lo admito, yo también lo he hecho muchas veces, decimos, mi utilidad negativa, mi utilidad es negativa, mi utilidad es una pérdida. Ya, yo también lo he dicho, ok, pero eso es incorrecto. O bien, si es utilidad, es ganancia. Si es pérdida, obviamente es, como su nombre lo indica, ¿no? Es una pérdida, es una falta de dinero, un déficit de dinero. No es correcto decir mi utilidad es negativa, porque desde que decimos que es utilidad sí o sí tiene que ser positiva. No podemos decir mi utilidad salió como una pérdida este periodo, ¿no? Es contradictorio esos términos. ¿Qué cosa es la utilidad bruta? A ver, voy adelantando un poquito. No, la utilidad bruta, entiéndase como el beneficio obtenido por la empresa después de haber descontado el costo de ventas, obvio. Pero el costo de ventas es generado, es mejor dicho, es el reflejo de la buena o mala gestión de la parte técnica de la empresa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que efectivamente si tenemos buenos o malos técnicos, entendiendo ingenieros, producción, logística, todos estos profesionales, vamos a tener un alto o un bajo valor de la utilidad bruta y de las otras utilidades. Pero, ¿cómo nos damos cuenta si es un valor bajo o no, si es un valor óptimo o no?
Permítanme acá. Y esto es lo que espero que lleguemos al final de esta clase, a través del famoso análisis, sobre todo el análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Por qué? Adelantándome un poquito. Este es un estado de resultados. Si digamos, solamente mirase un estado de resultados, sí, solamente mirase un estado de resultados, pues evidentemente si tengo ganancias está bien, si tengo pérdidas está mal. Estoy simplificando muchísimo el análisis, pero ahora van a ver hacia dónde apunto, ¿no? Obviamente si es positivo estoy bien, si es negativo estoy mal, si es positivo estoy bien, si es negativo estoy mal, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos una idea, pues, si es positivo estoy bien, si es negativo está mal. Pero si tan solamente tenemos este dato único, no podríamos hacer más gestión. No podríamos hacer más gestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Si decimos, mi ganancia ha sido de casi $170.000. Ok. Podríamos decir, no, quiero ganar más. Bueno, poniéndolo en perspectiva, ¿qué empresario no quiere ganar más? Sin embargo, la pregunta es, ¿qué tanto más podríamos ganar? ¿Qué expectativa podemos tener? Por un lado, pues el empresario no profesional, que no necesariamente es alguien, perdón, para hablar mejor, el empresario profesional, y con ego profesional no me refiero a que tenga títulos, grados, maestrías, sino me refiero pues a que tome pues su rol en la sociedad pues como lo que es, como una profesión incluso, ¿no? El empresario profesional es consciente que quiere generar las mayores utilidades posibles, pero tampoco sin llegar al punto del paroxismo, al punto ya del idealismo, ¿no? Por ejemplo, el empresario no profesional, un poquito que se deja llevar más que nada por su pura experiencia, por su pura subjetividad, agarra, ve y dice, ¿no? A ver, señor Jorge, pues yo soy Jorge, ¿no? Al 2019, ¿cuánta tu gestión? A ver, ya tú eres mi gerente, ya esto que lo otro, te estoy pagando para gerencia, ya. Al 2019, ¿cuánto me generaste, Jorge? Ya yo digo, ¿no? Muy bien, señorita, casi $169.625. Ya. Entonces, este empresario, pues un poquito ligero, ¿no? En sus declaraciones, agarra y me dice, no, ¿sabes qué? Ya, está bien. Para el 2020, quiero que me dupliques ese monto. Quiero que me presentes una utilidad bruta de 300.000 por lo menos. Ese requerimiento del empresario es válido hasta cierto punto, es realista. ¿Por qué? Porque a veces, y esto es un comentario que me hizo un colega pues chileno, ¿no? Obviamente analista como yo, ¿no? Obviamente con toda la buena intención respecto al mundo, porque somos amigos, y me dijo precisamente eso, ¿no? Que a veces él también desde su experiencia con el empresario peruano nota pues que muchas veces hay demasiado voluntarismo, hay demasiada mentalidad positiva, demasiada mentalidad tiburón, ¿no? Demasiado yo puedo y me como al mundo, y eso está muy bien pues, pero ¿realmente sería válido que el empresario pida que de un año a otro dupliquemos la utilidad? A ver, abro esto. Uy, perdón, lo oculté más. Un segundito, por favor. Segundito. Segundito. Listo, estoy ajustando algo acá. Ya, muy bien. Entonces, ¿es válido que el empresario de un año a otro pida que las utilidades se dupliquen? La pregunta es, miremos un poco la historia de la empresa y entendiéndola dentro de, pues, de la historia ya del mercado, ¿no? Del 19 al 20, al 21, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Para eso, vamos a ver un análisis horizontal. Entonces vemos que efectivamente, ¿no? Del 19 al 20 ha habido un crecimiento del 52%. Del 20 al 21 ha habido un decrecimiento del 4%. Y del 21 al 22 ha habido un
crecimiento de 959%. A ver, disculpen. Ha habido un crecimiento de 959%. Esto a partir de análisis horizontal. De un año a otro ha crecido un 50 y tanto por ciento. De otro año ha bajado. Y de un año a otro ha crecido. Entonces uno puede pensar, a ver Jorge, históricamente has logrado crecer casi 1000%. No es un error, por si acaso. Has logrado crecer casi un 1000%, Jorge. Entonces el empresario te está pidiendo que dupliques, o sea, que aumentes en un 100%. Claro que lo puedes lograr, Jorge. Ya, pero hay un detalle. No sé si se habrán dado cuenta. Se están fijando los años, ¿no? Se están fijando los años. 2020, 2021, pandemia. Del 19 al 20 ha habido un crecimiento significativo, perdón, utilidad. Bueno, igual, ¿no? Estamos analizando el efectivo y efectivo, cliente efectivo. Vamos acá, ¿no? Acá es acá. Ahora sí. Ganancia y pérdida bruta, ¿no? Nuevamente, un favor, repito la explicación porque estaba mirando una cuenta equivocada. Ya, aquí nuevamente, ¿no? Ahora sí, en la ganancia bruta, perdón, estado de resultados. Del 19 al 20 ha crecido un 25%. Del 20 al 21 ha crecido un 36%. Y del 21 al 22 ha crecido un 17%. Entonces, tan solamente al mirar estas cifras, podemos pensar, el empresario me está pidiendo que duplique mis utilidades de un año a otro, o sea, que aumente ¿cuánto? Un 100%. La pregunta ¿es posible? No, porque estamos hablando de una empresa que incluso en el contexto de la pandemia, podemos pensar que ha sido una empresa que no se ha visto afectada, ¿no? Que no ha sido parte de los sectores que se han paralizado o han tenido restricciones. Bueno, sí, todo sector ha tenido restricciones, pero hay sectores que sí se han paralizado parcial o totalmente. Hay sectores que no se han paralizado, como por ejemplo transporte, medicina, alimentación, etcétera. Y vemos que ha mantenido un crecimiento que se ha ido valentizando, ¿no? ¿Por qué se ha ido valentizando? Porque en cuanto el caso específico de este ejemplo, porque yo lo conozco, ¿no? En el caso específico de este ejemplo, la ralentización se ha debido a que al cambiar de la pandemia, al pasar de un periodo pandémico a un periodo post-pandémico, al liberalizarse las restricciones, más empresas han podido volver al rubro. Mientras que al 2020, sobre todo año pandémico, buena parte del 2020, inicios de 2021, operaban las empresas que cumplían los protocolos y las exigencias, dejando a varias empresas paralizadas o incluso pues inoperativas. Es por eso pues que, y aparte pues dependiendo del rubro, hay también un aumento de la demanda. Eso explica por qué, a pesar de ser pandemia, habría este aumento de ganancia. Y por qué acá baja, porque acá se liberalizan restricciones y empieza pues la cuota de mercado empieza a diluirse, porque los competidores se vuelven a reactivar. Pero tan solamente viendo los números, un crecimiento de 100% no es viable. Entonces, pues ya para volver a la parte de las diapositivas, como les estaba comentando, cuando acá el empresario pues está pidiendo que de un año a otro se dupliquen, eso no va a ser posible, al menos no en las circunstancias actuales de la empresa. ¿Ya? ¿Y cómo hemos podido llegar a esas conclusiones? Como estamos viendo con data histórica, con data histórica, con data de varios años. Volviendo a la parte teórica acá. Ok. A las ventas le quito los gastos de administración, gastos de venta, y me queda la utilidad o pérdida operativa. Le quito los ingresos o gastos financieros y me queda la utilidad o pérdida antes de impuestos. Le quito el impuesto a la renta y me queda la utilidad o pérdida neta. Y esto es un poquito lo que les decía hace un rato. La utilidad neta no es propiamente no es la caja chica, no es la caja chica de la empresa. No es propiamente la caja chica de la empresa, sino más bien, a partir de la utilidad neta, muy aparte que se vaya al patrimonio, una parte va a ir para reinversión.
¿no? Y otra parte ya puede ir para dividendos, etc. Sigamos. Este es un ejemplo conceptual. Ventas menos costo de ventas, utilidad bruta, gastos de administración, luz, agua, teléfono, sueldos, depreciación, alquiler, depreciación de equipos de uso administrativo, porque cuando la depreciación es de equipos para producción o para la elaboración de producto o servicio, esa depreciación va a costo de ventas. Resta si te da utilidad operativa. Menos gastos financieros, menos impuesto a la renta, te da la utilidad neta. Consideraciones importantes para el estado de resultados. Un detalle importantísimo. La depreciación es una erogación que simboliza el desgaste de un activo por la intervención del mismo en el proceso productivo. No representa un desembolso de efectivo, pero afecta a la cuenta o el estado de resultados, ¿no? Básicamente. Entonces creo que esto ya es, por así decirlo, de cultura general. Sin embargo, siempre es bueno recalcarlo. La depreciación es un costo no desembolsado. O puede ser también un gasto. Recuerden que la depreciación puede ser un costo o un gasto. Ojo, y acá mejor lo aclaramos porque siempre hay que procurar ser lo más preciso posible. Ahí está. La depreciación es un costo o gasto que simboliza el desgaste de un activo por la intervención del mismo en el proceso productivo por su uso. Es un costo cuando el activo es precisamente de uso productivo, es un gasto cuando el activo es de uso administrativo. Ejemplo, ¿no? Si tengo una máquina perforadora, entonces eso, para mi negocio de perforación diamantina, entonces esa máquina, la depreciación de esa máquina va al costo. Pero si el jefe de recursos humanos tiene una laptop, la depreciación de esa máquina entonces va al gasto. No representa desembolso efectivo, no es salida real de dinero, pero sí va en el estado de resultados. Al disminuir la utilidad sin significar salida de efectivo, tal como ocurre cuando hacemos en la operación de ventas menos costo de ventas, se le considera un escudo contra la aplicación de la tasa impositiva. Entonces, la depreciación, que si bien es cierto, no representa una salida de dinero, me permite pagar menos impuesto a la renta. Por eso también a veces hay una estrategia tributaria, entre comillas, que en lo personal me parece un poquito, ¿cómo podría decirlo, no? Inadecuada. ¿Por qué? Porque pasa que a veces pues los empresarios, nuevamente, guiados por el voluntarismo, guiados por la emoción, ven algún tipo de activo, máquina, sobre todo pasa en transporte. Sobre todo pasa en transporte. No sé por qué, pero sobre todo pasa en transporte. El empresario, pues cuando ve un activo, una máquina, en ocasiones se deja embelezar pues por la promoción, o sea, el dinero al cual te lo venden, por las características técnicas y muchas veces pues por la labia del vendedor o temas ya de contactos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que se terminan comprando activos que no se van a usar, o más bien activos que se van a comprar y después de comprados se va a ver en qué se van a usar. Eso está mal desde un punto de vista de la planificación del uso de tus recursos. Sin embargo, y me ha tocado, ¿no? Por eso lo comento de primera mano, cuando uno le pregunta al empresario, pues, ¿por qué lo has comprado? Bueno, la respuesta sincera sería, lo compré porque quise, lo compré porque es mi dinero, es mi empresa y si quiero lo compro. Claro, esa es la respuesta real y en ocasiones alguna vez me lo han dicho, pero con palabras quizás más suaves. Sin embargo, otros empresarios buscan racionalizar su respuesta, o sea, encontrar como un sustento racional en vez de decir, lo compré porque me dio la gana, ¿no? O lo compré porque me emocioné y luego me arrepentí, pero ya la transacción estaba hecha y ya me di cuenta que metí la pata y viene marcha atrás. Bueno, ¿cómo se racionaliza? Te dicen cosas como que no, el precio es que estaba súper barato, o por la parte tecnológica, no, que este activo tiene este nivel de eficiencia espectacular que no tiene ninguna de mis máquinas. Claro, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Y en qué lo vas a usar? O también, y ya para terminar esta parte, otro motivo puede ser, no, es que la verdad que de todas maneras si tenemos más activos voy a pagar menos impuesto a la renta. Pero, y con eso cierro esta parte. Yo pregunto algo. ¿Nosotros compramos activos para pagar menos impuestos o para producir?
Para producir, definitivamente. Sí, efectivamente, ¿no? Ese debe ser. Ya, que de paso podamos ahorrarnos un dinero en el pago del impuesto a la renta, correcto. Pero eso debería ser como que un beneficio, un objetivo, vamos a decir así, secundario, terciario. Solo que muchas veces cuando el empresario, de buena fe, pero con mucho voluntarismo, demasiado, lo compra y ya lo busca como una suerte de racionalización, ¿no? Vaya, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Caja. Nivel de efectivo disponible que cuenta una empresa en un momento dado. A ver, si bien es cierto, bueno, si bien es cierto no. Recuerden que ustedes acá se les también va a dar acceso al curso de flujo de caja, que va a ser terminando este curso. ¿Por qué? Porque me ha pasado también, permítanme que me remita al Excel nuevamente, me ha pasado también que muchas veces el empresario, cuando tiene esta información, su estado de resultados proyectado, y puede ver que gana o pierde, que gana, ¿no? Ve que gana dinero, cierra el análisis. Como quien dice, a ver, ¿gano o pierdo plata? Ganas. Listo, se acabó. Hazlo. Con hazlo me refiero ya. Aprueba, da su visto bueno para que compres el activo, ejecutes el presupuesto, te metas en tal negocio, etc. Y toman su decisión a partir de que si tienen o no tienen utilidades. ¿Es correcto esa decisión que ha tomado el empresario? Yo me atrevería a decir que sí. Yo me atrevería a decir que sí. Perdón. Yo me atrevería a decir que no. Que no necesariamente. ¿Por qué? Porque una cosa es la utilidad y otra cosa es el flujo de caja. Y eso va a contrastar sobre todo cuando estemos llevando el segundo curso. ¿Por qué? A ver, un segundito más. Voy a ajustar algo acá. Segundito. Listo. Ajustando acá el mouse. Ya. Esto por el momento lo borro. Estas son las utilidades. Entonces el empresario ve que si tienes utilidades, da su visto bueno. ¿Es suficiente eso para tomar decisiones a nivel empresarial? Yo recomiendo que no. ¿Por qué? Porque, a ver, puede darse que tú tengas, pongamos que en vez de años fuesen meses. Esto sobre todo se nota, disculpe, esto sobre todo se nota cuando el análisis es mensual. Pongamos que sea junio, julio, agosto, septiembre. Mira lo que va a pasar. Entonces el empresario solamente nos centramos en esta porción del año, ¿no? Solamente nos centramos en esta porción del año. Entonces el empresario ve, ¿hay utilidad? Sí, ya, dale, aprobado. Un momento, señor empresario, ¿no? Mire, hay un problema. ¿Por qué? Porque puede ser que efectivamente tú tienes $17.439 de utilidad neta en junio. Bacán, ¿no? Pero podría darse el caso que cuando, a fines de junio, pongamos, ¿no? Tú revisas tus cuentas y no tienes nada o casi nada, por así decirlo. O tienes una cantidad mucho menor. Ahora miran, pero ¿por qué? Si supuestamente me calcularon que yo iba a tener esta utilidad, yo veo en las cuentas de la empresa y veo una cifra que para nada tiene relación con esta otra de acá. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que el estado de resultados, así sea mensual, anual, etcétera, se rige bajo el principio del devengado.
¿Qué nos dice el principio del devengado? El principio del devengado nos dice, vamos a registrar la operación contable según la fecha de ocurrencia de la misma, no según el nivel de ejecución, no mediante la ejecución de la misma. ¿A qué me refiero? En junio, tú has vendido 657.825 dólares, no lo sé. Pero ¿qué pasa si tú lo das con crédito a 30 días? Si tú lo das con crédito a 30 días, ¿cuándo vas a ver ese dinero realmente en tu cuenta? ¿En junio? No, lo vas a ver en julio, ¿o me equivoco? Obviamente si das 60 días lo vas a ver en agosto y así sucesivamente. Hasta ahí creo que no estoy diciendo nada ideal, ¿no? No estoy exagerando con ejemplos muy fantásticos, ¿no? Si tú das crédito a junio, la plata la vas a ver en julio. Entonces, efectivamente, en junio, para la contabilidad, tú has vendido más de $500,000, pero ese dinero posiblemente lo estés viendo en julio, si es que no hay atrasos. Es por eso que, y ojo, vean Jorge, pero también algunos de los pagos a mis proveedores los voy a hacer en 30, 60 días. Claro, precisamente toda esa ejecución real de los pagos hace que cuando el empresario vea las cuentas, sus cuentas bancarias me refiero, de la empresa, tenga una cifra que no converse con esta. Y un comentario más, ¿no? Por eso es importante, por así decirlo, y que no se me note soberbia ni nada por el estilo, ¿no? Educar al empresario, apoyar al empresario a interpretar datos, ¿no? Muchas veces me ha pasado, y ha sido un motivo pues, de reflexión para mi persona también, ¿no? Que pues yo presento, y yo soy consciente pues que lo que estoy haciendo está bien desde un punto de vista netamente teórico al menos, y muchas veces pues el empresario no le encuentra sentido, o simplemente no lo toma como incorrecto. ¿Por qué? Porque el empresario, sobre todo el empresario de tipo empírico, que ha hecho su negocio de cero, la ha sudado desde el primer momento, desde el primer día, para él, pues, para ese tipo de empresarios, ellos seguían más que nada por la parte netamente, ¿cómo le puedo decir, no? Por la realidad inmediata. Tú le explicas un estado de resultados y todas las diapositivas y todo, que contablemente es correcto, ¿ah? Si hay un contador acá y siente que me estoy equivocando, con toda confianza. Yo entiendo que no, pero igual, ¿no? Siempre uno abierto a corregirse. Ya tú le explicas al empresario todo y este empresario de tipo más empírico, ¿qué cosa hace? Agarra, entra a sus cuentas y ve que tiene, no sé, $2,000. No, es un número cualquiera, ya, $2,000. Agarra y dice, bueno, Jorge, mira, tú con tu tema, tu Excel, tu diapositiva, bien bonito, que dices que es de libros, de la universidad, todo, me dices que debería tener casi $18,000, ¿no? Ya, pero yo agarro, acabo de abrir mi aplicativo en mi laptop y resulta que a duras penas tengo 2,000. ¿A quién le hago caso, Jorge? ¿A tu Excel o a lo que tengo en mis cuentas? Evidentemente el empresario el empresario empírico, se va a guiar sobre todo por esto. Ahora, ¿qué hacemos entonces, Jorge? Que ya no explicamos todos los resultados, que ya no, esto pierde valor para poder tomar decisiones, no. Y me tomo acá. Precisamente tenemos que ver la diferencia entre caja y utilidad y hacerle entender al empresario, como yo decía, ¿no? Con la modestia del caso, ¿no? Educar en el buen sentido del término, en que una cosa es lo que la contabilidad va a registrar a nivel tributario, pues a nivel de la autoridad tributaria, y otra cosa es que efectivamente lo que va a ver en sus cuentas. Una cosa es la caja que va a tener, y para eso se usan los flujos de caja, no el estado de resultados, el flujo de caja, y otra cosa es la utilidad, que tiene sobre todo un uso contable guión tributario. Son dos cosas que no necesariamente van a coincidir en valor, pero que reflejan diferentes aspectos de la gestión del empresario. La parte contable tributaria a través de los estados financieros. La parte, vamos a decir así, ¿no? Más orientada a la gestión, al management, que es a través del flujo de caja. Un poquito para poner en contexto. Cuentas del estado de resultados, aunque ya las vimos casi todas. Ventas, costo de ventas,
gasto de ventas, bueno, gastos operativos para ser exacto, gastos de gestión, que incluye gastos de administración y gastos de venta, ingresos o gastos financieros, impuesto a la renta, utilidad neta, ¿no? Ya, y otra cuestión que también lo vamos a ver como parte de las sesiones es la generación de caja o el famoso EBITDA. ¿Por qué? Porque somos conscientes que esto es un valor para fines contables y no tributarios. Pero cuando yo quiero saber cuánto realmente tengo en caja, puedo aplicar el famoso indicador, acá lo había borrado, ahorita lo coloco, del EBITDA, ¿no? Del EBITDA. Ok, eso lo vamos a ver con cálculos. Ojo, acá entiéndase de manera pragmática que es la utilidad operativa más la depreciación y amortización. ¿Qué es la amortización? Recordemos, la depreciación de intangibles. Es decir, a la utilidad operativa le sumamos la depreciación y amortización y tenemos el famoso EBITDA, que es propiamente la caja real que estaría generando el negocio. Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios, por favor. Todavía falta unos cuantos materiales teóricos. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario, por favor? Sí, con respecto a la EBITDA, bueno, yo lo entiendo que es la utilidad antes de impuestos o después de impuestos. Eso no me queda claro. No, el EBITDA es antes de impuestos, porque es la utilidad operativa más depreciación y amortización. A ver, uso de Excel. Si bien es cierto, vamos a trabajar el tema de EBITDA como parte, creo que es la sesión 3, si más no me equivoco, en uno de los casos que puse para analizar, pero podemos hacer unos comentarios acá. Entonces tenemos la utilidad o ganancia operativa, ¿no? Que viene a ser esta línea. Pues la depreciación de los activos que se usan para producción viene a estar metido acá, en el costo de ventas, ¿no? Entonces vamos a poner así, incluye depreciación. Es decir, esta utilidad operativa ya se le ha restado, para obtener esta utilidad operativa, se le ha restado el costo de ventas. Y ese costo de ventas incluye la depreciación. Sin embargo, como sabemos que la depreciación es un costo no desembolsable, es decir, dinero que realmente nunca salió de la empresa, el EBITDA viene a ser precisamente la utilidad operativa más la depreciación. ¿Por qué? Porque a esta utilidad operativa ya le estás descontando la depreciación. Pero como la depreciación nunca salió de las cuentas de la empresa porque no es desembolsable, el EBITDA precisamente toma esa utilidad operativa y le suma, o mejor dicho, ¿no? Recupera ese valor de la depreciación que en realidad nunca salió. Y obviamente, ahora sí respondiendo a la pregunta, obviamente todo eso es antes de impuestos, porque los impuestos están todavía acá abajo. No sé si quedó un poco más claro esa partecita. ¿Qué tal? ¿Mejor? Sí se entendió, ¿no? Ok, sí, entiendo que sí, si no me dicen cualquier cosita. A ver, seguimos avanzando. Técnicas de análisis de estados financieros. Ha salido un mensaje, creo que también lo pueden ver aquí de Google Meets. En unos minutos cambiamos, ¿no? De enlace. Que siga avanzando un poquito, ¿eh? La grabación va bien. Técnicas de análisis financiero. Normalmente en un curso de análisis financiero, claro, de análisis de estados financieros, todo esto pues te lo trabajan en varias clases, ¿no?
Como el objetivo del curso es más que nada ver casos de diferentes tipos de empresas, por eso todo lo que se hace en un curso promedio de estados financieros lo tratamos de ver en una sola clase. Técnicas de análisis financiero. Bueno, ya hablamos un poquito de los estados financieros, ¿no? Ya lo paso por alto. Un segundito. A ver, ¿para qué se supone que usamos estas técnicas de análisis económico y financiero? A ver, un segundito. Ya. Pues efectivamente, pues buscamos medir el rendimiento de la empresa dentro del contexto del negocio, sus objetivos y estrategias. Miren, la idea de hacer un análisis de estados financieros no es tanto decir lo obvio. A ver, y pasa sobre todo, me pasó miles de veces. Miles no, cientos de veces, o decenas de veces al menos, que por ejemplo presentamos esto, ya, y ante una gerencia, un directorio, ¿no? Ya, ¿qué podemos decir? Y nos mandamos acá. Ah, el análisis vertical, sí, mire, que sabe que, al menos con respecto a los resultados, las ventas o el costo de ventas ha decrecido a lo largo de los años. La utilidad bruta ha crecido a lo largo de este último periodo de 4 años. Los gastos de administración, si bien es cierto, tuvieron un decrecimiento del 19 al 20, del 20 al 21, están creciendo, ¿no? Están creciendo. Ok, ese tipo de conclusiones en realidad no dicen nada. ¿Por qué? Porque simplemente es una lectura obvia de los cálculos. Y eso es más que error, eso es típico de estudiantes, sin desmerecer, obviamente, yo soy estudiante, es típico de estudiantes, es típico de egresados, o es típico de asistentes, o hasta de analistas junior, que recién empiezan. ¿Por qué? Porque obviamente a un gerente no le vas a decir lo obvio, obviamente sabe leer e interpretar lo básico. ¿Qué es lo que quiere saber? Considero yo, cada gerente, cada empresa es un mundo, ¿no? ¿Qué es lo que le interesaría saber más? Ha decrecido. Ok, ¿por qué? Ha decrecido porque alguien está haciendo mejor su trabajo que antes o hay ciertas condiciones, ya sea de mercado o ya sea propias de nosotros, llámese con nuestra relación con nuestros proveedores o eficiencias, que están haciendo que efectivamente los costos bajen. Capaz no lo sé, ¿no? Nos hemos amarrado también con ciertos proveedores que efectivamente ese ahorro se debe a reducción en costo de materia prima. O hay un tema de eficiencia. Ahora hay un tema de eficiencia porque el gerente de producción pues está dando la talla. Y básicamente su labor es la que está haciendo que se vean estos decrecimientos en el estado de resultado, en el costo de ventas. Ese es por un lado, ¿no? O por otro lado, puede deberse a la inversión en activos que hice. Seguro, capaz del 19 al 20, remodelé mis máquinas, cambié mis máquinas y la eficiencia recién se está reflejando acá. Entonces, precisamente, cuando damos con ese tipo de elementos, de factores, podemos hacer una mejor gestión, podemos proteger, digamos, nuestros determinados recursos clave, o si quieren llamarlo de forma más técnica, ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor pongamos que efectivamente esta reducción se lleve a aumentos de eficiencia, y esos aumentos de eficiencia pueden deberse por un tema tecnológico o puede verse también por un tema de gestión. Hay gente muy talentosa en la parte técnica. Y si ese fuese el caso, si efectivamente luego de ver los números compruebas que se debe en buena medida al talento de tu gerente o de tu equipo, ¿no te interesaría retenerlos tal vez? Digo yo, ¿no? Digo, no sé. ¿No te interesaría retenerlos? ¿No te interesaría aumentar algo de dinero, pero asegurarte pues que efectivamente el trabajo va a estar acá? Y en paralelo, ¿no te interesaría retenerlos? Y en paralelo, todos esos conocimientos que tiene toda esa escuela, ver la forma de que el conocimiento se quede en la compañía.
¿Cómo? Y no, no me refiero propiamente pues a una recomendación general, ¿no? Si tú ves que básicamente la persona clave es el gerente precisamente, el artífice de estas mejoras, entonces lo que tienes que hacer en buena medida es que se plasmen los procesos, se documenten, o en su defecto, generas una cadena de mando. ¿Por qué? Porque si entre ese gerente talentoso no hay unos mandos, un segundo, tercero al mando, que haya sido depositario de esos conocimientos o esas técnicas, y más aún si no la tiene formalizada, se te va el gerente porque le ofrecen un aumento del 30% de su sueldo o le dan otros beneficios, se va y se va con ese conocimiento. Y no te sorprenderá que del 23 al 24 vuelva a incrementarse tu costo de ventas porque el talento se fue con esa persona. O sea, a ese tipo de cuestiones debería llegar el analista. No, no, no solamente decir lo obvio, ¿no? Lo que acá bajaste, acá bajaste, acá subiste, no, eso es de juniors, como se dice, ¿no? Jorge, pero para eso tengo que conocer la empresa. Obvio, pues es tu empresa, ¿no? Ya sea que sea tu propiedad o ya sea que trabajes en la compañía, pero a ese nivel de involucración tenemos que llegar. ¿Qué más? A ver. Usuarios del análisis, ya para cambiar de link. Evidentemente, pues hay los inversionistas, la gente que va a meter plata, dinero, va a querer pedir tus estados de resultados, flujos de caja también, ¿no? Pero eso lo dejamos para ese curso. Los acreedores, evidentemente, cuando seguramente ustedes ya han tenido esas experiencias, acá estamos con perfiles ya con experiencia, ¿no? Cuando han ido a un banco a negociar o han participado, siempre te piden estados financieros, siempre. Si es una microempresa, igual te piden o al menos una proyección, ¿no? Entonces, efectivamente, hay usuarios tanto internos como externos de la compañía. Nos conectamos al otro link, por favor. Queda menos de un minuto. Ya, nos conectamos al otro link, por favor. Hola, buenas noches. Estoy dictando. Ya le paso un rato. Comenzamos en un minuto. Listo, listo, continuamos. A ver, ya. La grabación va. Comparto pantalla. Ya. Vamos así de corrido para acabar un poquito antes. Por eso no vamos a omitir el deceso en esta ocasión, ¿sí? Ok. Entonces, como les estaba comentando, permítame, está entrando alguien más. Ya, el chat. Ok. Entonces, como les estaba... se ve la pantalla, ¿no? Mil disculpas. ¿Se ve la pantalla adecuadamente? La pantallita se ve adecuadamente, por favor. Sí, ahora sí, profesor. Ok, excelente. Ya, entonces, como les estaba comentando, usuarios de los análisis de estados financieros, evidentemente también es el Estado, también es la empresa, obviamente, ¿no? ¿Qué más? A ver, seguimos. Perdón, está cargando el archivito. A ver, acá, permítame ponerlo correctamente. Si queremos verlo desde un punto de vista estructural, ¿no? Esta es una configuración, una estructura del estado de situación financiera. Entiéndase que los activos van a estar
a la mano izquierda, el activo corriente o el activo fijo, activo no corriente, y el financiamiento o el pasivo y patrimonio están a la mano derecha, ¿no? Pasivo corriente o de corto plazo, pasivo de largo plazo o pasivo no corriente. Y el patrimonio. Un detalle. Básicamente el patrimonio es único. No hay patrimonio corriente y patrimonio no corriente. El patrimonio es único, por si acaso, ¿no? No vaya a haber alguna confusión. Tener en cuenta que los ratios financieros o los ratios de análisis financieros, ¿no? Como quieran llamarle, o KPIs financieros o indicadores financieros o el análisis de estados financieros tiene todas esas denominaciones, nos permite saber efectivamente la eficiencia en el uso de recursos. ¿Qué recursos? Las inversiones de la compañía. Y en el tema pues del pasivo o el patrimonio nos permite medir pues el nivel de financiamiento para el pago pues de para el pago de las obligaciones que hemos adquirido como empresa, ¿no? Acá tenemos una vez más la estructura simplificada del estado de resultados para lo que es el análisis económico propiamente. Cuando decimos análisis económico, ese análisis es el punto de utilidades, ¿no? Si tenemos utilidades. Ventas menos costo de ventas, utilidad bruta, menos gastos operativos, te da la utilidad antes de impuestos e intereses, menos intereses, utilidad antes de impuestos, menos impuestos, utilidad neta, ¿no? Eso es de manera bastante pragmática. El análisis que vamos a hacer va a ser tanto pues que se conoce de manera dinámica, que viene a ser el análisis horizontal, solo que se le conoce con ese nombre, de manera estática, que viene a ser el análisis vertical, ¿no? Porque se le conoce con dicho nombre, análisis vertical, no análisis estático, y los ratios financieros o indicadores financieros o KPIs financieros. En esencia, esos son los tres grandes grupos de técnicas de análisis: análisis horizontal, vertical y ratios financieros. Aquí están, ¿no? Acá desde otra perspectiva. Análisis vertical y el análisis horizontal, que se hacen sobre todo a el estado de situación financiera o balance general y al estado de resultados. El vertical y horizontal se hacen a ambos. Se podría hacer al estado de cambio de patrimonio neto y al estado de flujo efectivo. Yo considero que sí, solo que no es muy común hacer eso. No es muy común hacer eso, ¿no? Se obtiene mayores indicadores, se obtienen mejores conclusiones cuando se hacen a estos dos estados financieros. Adelantándome un poquito. En el análisis vertical, los activos son el 100%, las ventas son el 100%, ¿no? En el estado de resultados. Y en el análisis horizontal, el año base es el año más antiguo. Bueno, eso lo vamos a ver en el Excel, aunque ya un poquito que lo hemos ido revisando. Y el análisis de ratio se conforma en dos grandes grupos: los ratios tradicionales y los ratios más modernos. Los ratios tradicionales, que son los ratios conocidísimos de liquidez, solvencia, gestión o actividad y rentabilidad, y los ratios más modernos, aunque eso de modernos entre comillas, porque también ya tienen varios añitos, básicamente como el EBITDA, como el EVA, como el DuPont. ¿No? Esos son los dos grandes grupos de ratios financieros. El análisis vertical, entiéndase, sobre todo es un análisis de estructura. Se usa particularmente en el estado de resultados, también se usa en el estado de situación financiera, pero se usa particularmente en el estado de resultados. ¿Cómo así? Con este pequeño ejemplito. Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos y utilidad neta. 1.200.000 menos 700.000 te da 500.000. 500.000 menos 100.000 te da 400.000. Y el análisis vertical dice, tú vas a agarrar y siempre vas a tomar ventas como el 100%.
así sea un valor reducido, así sea un valor alto, ventas siempre va a ser tu 100%. De tal manera que toda otra cifra por debajo de ventas se va a tomar como un porcentaje de las mismas. Vamos a aquí a usar este mismo ejemplo, aprovechando que tenemos Excel. Solo necesito los números, ¿no? Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, utilidad neta. 1.200.000, 700.000, la utilidad bruta, que es la diferencia, gastos operativos, que son menos 100.000, la utilidad neta. Hasta acá un estado de resultados súper básico. Súper básico. Entonces el análisis vertical que te dice que las ventas van a ser siempre el 100%. Así que no es otra cosa que tomas el mismo valor. 1, ¿por qué 1? Bueno, lleva el porcentaje, ya sabes que 1 es 100%. Todo bien con la grabación, todo bien con la grabación. Entonces, primera regla, por así decirlo, ¿ya? Todo número, toda cifra por debajo del estado, por debajo de las ventas, se va a tomar como un porcentaje de las mismas. O sea, el costo de ventas es un menos 58, bueno, 58.33. Aquí tiene menos con fines de cálculo de la utilidad bruta. Ojo, ¿no? La utilidad bruta, ¿cuánto va a ser? 41.67 y así sucesivamente. Unas cuantas observaciones. La primera ya lo dije, siempre va a ser 100%. Puede darse el caso que algunas de las cifras por debajo de las ventas sean mayor al 100%, la respuesta es sí, puede darse, pero evidentemente estaríamos hablando de situaciones muy negativas para la empresa. ¿Por qué? Porque pongamos que en vez de menos 700.000, me sale menos 1.500.000, millón y medio. Evidentemente, el costo de ventas es mayor. Es mayor. Siempre las ventas va a ser el 100%, por más que abajo de las ventas tengamos cifras mayores. Simplemente se expresan esas relaciones porcentuales. Evidentemente acá ya no estaríamos hablando de utilidad, sino estaríamos hablando de pérdida bruta, ¿no? Porque es negativo. Hay que tener en cuenta eso. Falta todavía. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Todavía falta un poco más. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Excelente. Seguimos porque... el análisis horizontal evidentemente es una variación con respecto al tiempo. Solamente vemos ventas y utilidad neta para este ejemplo. 400, 500, 600, 50, 40, 36. El año más antiguo generalmente se toma como el año inicial. El año inicial. El 1 o el 100%. A ver, vamos a llevarlo al Excel. Vamos a llevarlo al Excel. Ventas, utilidad neta. Aquí que sea 400. Aquí que sea 50. 2021. No, 2020. 2021. Ok. Lo llevamos a dos decimales.
Muy bien. Entonces el análisis horizontal, haciéndolo pasito a pasito, nos dice lo siguiente. El año más antiguo, acá lo colocamos así. Ya. Acá, inicio, lista. El año más antiguo es como 1, es como 2 y este es como 3. Entonces esto tiene el valor de 1 y 1. Y a ver, acá, así. Acá estamos tomando que, acá hay dos opciones, perdón, hay dos opciones para el análisis horizontal. Primera opción, el año 1 se considera el estándar de medición, de tal manera que el año 2 se toma con respecto al año 1. El año 3 se tomaría respecto al año 1. Esta es una primera forma del análisis horizontal. La segunda forma igual, ¿no? Para los años, para los mismos años. Eso también se toma como 1 y 1. Acá no va a haber variación. El detalle va a ser acá. Mientras que en la primera forma siempre se tomaba con respecto al 2000, al año 1, aquí va a ser con respecto al periodo inmediatamente anterior. O sea, el punto de referencia es móvil. Acá el punto de referencia es estático, ¿no? Por así decirlo, el año más antiguo. Aquí el punto de referencia va a ser el año anterior, necesariamente. Ahora me dirán, claro Jorge, pero yo he visto que el análisis horizontal como que lo expresan con porcentajes. Se puede hacer así, evidentemente. Perdón, permítame. A este archivo les voy a pasar, no se preocupen, ¿no? Acá. Ya. Vamos a colocarlo igualito. Como porcentaje. Igual acá, ¿no? O sea, simplemente lo estamos expresando como porcentaje. Y acá la segunda forma. Acá también. De la misma manera, ¿no? Ok. Y ahora sí, lo que normalmente van a ver en lo que normalmente van a ver en textos o en cursos es lo siguiente. 2021 versus 2020, que no es otra cosa, a ver, permítanme, que la diferencia.
acá 2022 versus 2021. ¿Qué es lo que he hecho? Bueno, aquí simplemente estamos enfrentando el 21 contra el 20 y la diferencia. ¿Qué significa este 25%? Que efectivamente estas ventas han crecido del 21 al 20, ¿cuánto? Un 25%. La utilidad neta del 20 al 21 ha pasado de 50 a 40. Ha decrecido. ¿Cuánto ha decrecido? Ha decrecido un 20%. Por eso es negativo. Y como recuerden que estamos en la primera forma, y la primera forma es precisamente tomando como año fijo el más antiguo, el primero, este 2022, me corrijo, no se va a medir contra el 21, se va a medir contra el 20. 50%. ¿Qué significa? Que efectivamente del 20 al 22 ha habido un crecimiento en las ventas del 50%. Y en la utilidad neta del 20 al 22 ha habido un decrecimiento porque ha bajado. ¿De cuánto? De 28%. Acabaremos esta partecita. Acá va a ser de la misma manera 2021 versus 2020. Que bueno, va a ser prácticamente lo mismo, ¿no? Y acá sí va a ser 2022 versus 2021. Jorge, ¿difieren? Claro, difieren porque, repito, en la primera forma, el primer año se toma pues de manera fija. En cambio acá estamos considerando un año de referencia móvil. Del 22 al 21 ha habido un decrecimiento del 5%. Acá, ¿no? Del 22 al 21 ha habido un decrecimiento del 5%. Y así para la utilidad neta. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario, por favor? No, profe. Ok. Muy bien. Seguimos entonces. A ver acá. Lo dejamos. Y como ven ya estamos avanzando significativamente. Entramos a temas de los ratios. ¿Cómo estamos de tiempo? Sobrado. Dentro de los ratios propiamente hablando, tenemos una serie de ratios clásicos, por así decirlo, ¿no? Los que se manejan constantemente. Esto seguro ya lo habrán visto en algún curso, algún material. Igual lo recalcamos porque es la base. No podríamos entender los ratios más modernos, Evita, EVA, DuPont, si no entendemos estos ratios básicos, porque se basan sobre ellos. Entendamos la rentabilidad como un retorno. Consiste en tomar información de uno o varios estados financieros y analizar las relaciones que hay entre ellos. Es común que tomemos datos del estado de resultados y del estado de situación financiera. Es totalmente común. No vaya a pensarse que
solamente podemos analizar con ratios de un solo estado financiero a la vez, no pueden mezclarse. No hay ningún problema, es una práctica normal. Ojo, tener en cuenta que o la idea es comparar el vendimiento del uso de los activos con respecto al tiempo, y la idea es que se compare con respecto a la industria, a la competencia. Esto último es un poco difícil de aplicar en países como Perú, al menos. Voy a hablar del país que obviamente conozco la realidad en primera instancia, que es Perú, el país de origen. Si es que acá tenemos en sala a alguien que no es de Perú, ¿no? Para que entiendan el contexto de por qué lo estoy diciendo. ¿Por qué lo digo? Porque no es muy común, en Perú al menos, que exista literatura técnica con respecto a valores. Mientras que quizás en otros países de la región misma puede haber boletines, revistas, algún tipo de publicaciones en donde tengamos datos promedio que se hacen a partir de estudios privados, a partir de benchmarking que hacen pues académicos y buenamente lo publican, ¿no? Como parte de conocimiento técnico compartido. Acá en Perú no es tan fácil, por ejemplo, saber que si yo estoy en metalmecánica, cuánto es la utilidad bruta promedio del sector. O si yo estoy en mampostería, carpintería, cuánto es la utilidad promedio bruta del sector. Algunos sectores, obviamente, en Perú ya están lo suficientemente estudiados, en donde se maneja o bien estudiados o ya difundidos a partir de la pura práctica empresarial, en donde ya se maneja de manera empírica y en algunos casos de manera académica, llámese mediante tesis o algunos artículos, ya ciertos porcentajes. Típico ejemplo es minería, ¿no? Donde sí se pueden manejar ciertos porcentajes promedios debido pues, a que ya hay una cierta masa crítica de publicaciones, llámese tesis, revistas o libros, en donde ya se sueltan cifras. En otros rubros es un poco complicado saberlo. Habría que hacer una investigación o simplemente no hay. Se apela entonces a la pura experiencia o al boca a boca empresarial. No sé si se les habrá pasado eso. A veces pues el empresario nos sale con alguna cifra. Obviamente está haciendo lo mejor que puede. Pero cuando queremos ser rigurosos, eso he tenido que hacerlo desde mi posición de consultor, obviamente con el respeto y la prudencia adecuada, ¿no? Cuando preguntamos, indagamos, ¿no? Señora empresaria, ¿de dónde saca esa cifra? Varias veces termina siendo bueno, la verdad porque lo escuché. La verdad que mi amigo gerente o dueño de otra empresa me lanzó esa cifra. O por ahí lo he escuchado en una reunión, así que nos hemos juntado varios de rubro y así estábamos pues departiendo, cenando, hablando y así empezamos a soltarnos esa cifra. Como yo digo, ¿no? Un boca a boca empresarial. Tendremos que usar lo que buenamente tengamos. ¿Sí? Tenemos que usar lo que buenamente tengamos a disposición. Los ratios financieros, bueno, tenemos varias categorías. No vamos a ver todas, no necesariamente no. Tenemos índices de rentabilidad, índices de actividad y o rotación, índices de cobertura, índices de liquidez, índices de endeudamiento, índices bursátiles, sobre todo para empresas que cotizan en bolsa. A ver, sigamos. Efectivamente, los índices de rentabilidad, entendamos rentabilidad, retorno sobre lo invertido. Ojo, entendamos por rentabilidad, retorno sobre lo invertido. O sea, de manera bien general. Yo invierto 100, de manera general, ojo. Yo invierto 100 y espero que retorne a mí más de 100. Eso es en esencia, así puro y duro, la rentabilidad. Yo invierto 100 y espero, deseo y voy a trabajar para que así sea, que regrese a mí más de 100. Claro, yo lo he dicho de manera bien brusca, no bien grosera. Acá con los ratios se supone que eso ya se vuelve más refinado, ¿no? Es de una lectura mucho más fina. Tenemos acá algunos indicadores. Los nombres varían, ¿eh? Que un poquito no nos desanime, no nos intimide, ¿no? En el sentido que uno puede pensar, wow, esto es muy específico, es demasiado, no puedo, ya me doy para atrás. No. Resultados sobre ventas. También le dicen retorno sobre ventas. También le llaman en inglés directamente return on sales. Disculpen si mi inglés es malo.
retorno sobre las ventas, ¿no? Por eso es ROS, Return on Sales, ¿no? Retorno sobre las ventas. O también le dicen margen neto, que viene a ser resultado del ejercicio, que no es otra cosa que la utilidad neta, resultado del ejercicio, que no es otra cosa que la utilidad neta sobre tu ingreso por ventas. Esto expresado como un porcentaje, pues. Jorge, ¿no era más fácil que me digas de frente utilidad neta sobre ventas? Sí, claro. Solo que, repito, entre gustos y colores, cada autor coloca pues su denominación, su nivel de fórmula, y a veces da la impresión que hay muchísimas fórmulas. Y eso intimida, me ha pasado muchas veces, ¿no? Veo tantas fórmulas que digo, Dios mío, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Esto no es para mí. Pero cuando uno ya se va entrando, va viendo que muchas veces es forma de expresar. Utilidad neta, que correctamente también se llama resultado del ejercicio, sobre ventas o ingreso por venta. El margen bruto, bueno, esto es bien pragmático. Utilidad bruta sobre ventas. Hasta este punto, ¿de dónde sacamos esa información? Porque es la pregunta que siempre se me hace, ¿no, Jorge? ¿De dónde saco eso? ¿Alguna idea? Con lo que hemos hablado más temprano, ¿alguna idea de dónde podemos sacar esa información? Del estado de resultados. Conforme, ¿no? Y acá hay un detalle Igual, igual. importante. Vamos a necesitar apoyo del amigo, de la amiga de contabilidad. Claro, soy consciente que si uno, sobre todo, si uno no está en finanzas, no está en contabilidad, vas y le dices al contador, hey, contador, hey, no, perdón, hey, contador, buenas tardes, buenas noches, buenos días, señor, señorita contadora. Un favor, mire, quiero generar un modelito de evaluación financiera para la compañía, siento que es una manera de aportar valor, para eso quiero calcular unos ratios y me caería muy bien que por favor pues me facilite el estado de resultados de la compañía hasta mayo de este año. Obviamente uno lo pide con respeto, en buena onda, con buena intención. ¿Y qué creen que va a hacer el contador? ¿Te lo va a dar de buenas a primeras? No, claro que no. ¿Por qué? Porque es mala gente, porque es envidioso, no quiere que progrese. Puede ser. Pero yéndonos siempre pensando bien de las personas, porque es información sensible de la compañía. No se le puede dar a cualquier persona que lo solicite, por más que sea de la misma compañía. Así que, ojo, no, si a ustedes les liga, adelante, ¿no? Adelante, pero al menos quien les habla, pues siempre encontró esa restricción. Intuyo que no es por mala fe, intuyo porque evidentemente hay cosas que uno tiene que proteger, ¿no? Uno tiene que proteger y si bien es cierto, no es su empresa, no es su dinero, pero es su función, es su trabajo. Entonces, lo que yo recomiendo puede parecer un poquito vaga mi recomendación, pero créeme que les va a evitar quebraderos de cabeza, que previamente su iniciativa la presenten y tengan el visto bueno de un gerente, o si ustedes son gerentes, ¿no? Eh, del área respectiva, para que efectivamente, pues quien maneje la información se la pueda brindar. Porque si de buenas a primeras, a punta de buena fe y de voluntad, empezamos a pedir a diestra y esta información, no nos las van a dar. No nos las van a dar, ¿no? Porque es muchas veces información sensible. Hay más indicadores, no solamente son estos dos, no sería demasiado fácil. Discúlpenme. Resultado sobre patrimonio, también conocido como retorno sobre patrimonio, también conocido como rentabilidad sobre patrimonio, o en inglés return on equity. Nuevamente disculpen el inglés, menos mal que no me dediqué nunca a los idiomas. Return on equity, ya les había dicho que en inglés patrimonio se traduce como equity. Ojo, pero el famoso ROE, seguramente lo han escuchado, ROE, ya. No es otra cosa que utilidad neta sobre patrimonio. Utilidad neta sobre patrimonio. ¿De dónde saco la utilidad neta?
Bueno, aprovechando que estamos acá, del estado de resultados. ¿De dónde saco el patrimonio? Del balance general o estado de situación financiera. Como les dije, no hay ningún impedimento teórico conceptual. Podemos mezclar de diferentes estados financieros. El famoso ROA, seguro me has escuchado, ¿no? ROE, ROA y ROI. Aunque ROI en realidad debería llamarse con exactitud ROIC, Return on Investment Capital, que eso lo vamos a ver también en los casos. Es también otro indicador más moderno, porque con el ROIC puedes calcular el famosísimo EVA, que eso, repito, ya lo vemos con los casitos, ¿no? Esto es de paso de lo básico. El ROA, utilidad operativa, ¿de dónde? Estos resultados. Por 1 menos tax. Bueno, se denomina tax, nuevamente para quien no se sienta intimidado por la terminología. Cuando escuchen o vean en algún texto, video de YouTube, material, qué sé yo, la palabrita tax quiere decir tasa del impuesto de la renta. ¿Pero por qué tax? Porque en inglés impuesto se dice taxes. Taxes, ¿no? Y acá viene a ser la tasa del impuesto a la renta, que para el régimen general en Perú, pues redondeando a 30%, ¿no? O la utilidad neta quitándole el impuesto a la renta, en caso que no tengas, en caso que no tengas deuda, lo cual es complicado, viene a ser tu utilidad neta. Repito, en caso que el análisis de estado de resultados que vas a calcular no tenga gastos financieros, no tenga deuda, lo cual es complicado, salvo pues que no estés analizando el estado de resultados de una empresa, sino el estado de resultados de un proyecto que se va a apalancar con puro capital propio, entonces puedes usar directamente la utilidad neta. Pero si no es el caso, como ocurre la mayoría de veces, simplemente la utilidad operativa por 1 menos en los taxes o la tasa del impuesto a la renta. Todo eso sobre activos. ¿De dónde salen los activos? Ya eso está cantadísimo, ¿no? De acá. De tu estado de situación financiera. Jorge, ¿activos corrientes o no corrientes? Activos totales. Acá, activos totales, ¿ah? O sea, corrientes y no corrientes. Patrimonio, ya saben que no hay patrimonio corriente ni patrimonio no corriente. Eso no existe, es patrimonio a secas. ¿Qué más? Seguimos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Un ratito más y terminamos por hoy. Ok, un ratito más y terminamos por hoy. Faltaba el ROID, ¿no, profesor? Claro, ROIC, pero eso es parte de los indicadores más modernos. Pero vamos a ver Ah, en ya, otra ok. clase. ROIC, R-O-I-C. Return on Investment Capital o retorno sobre el capital invertido. Ok, vamos a ver acá. Perdón. Razones de liquidez. A ver, entiéndase la liquidez como la capacidad de la compañía de convertir sus activos en caja o obtener caja, dinero, cash, que le llaman así, efectivo, plata, así, constante y sonante, para satisfacer su pasivo circulante o pasivo corriente. En otras palabras, mide la solvencia de una empresa en el corto plazo. Corto plazo, para fines contables, ¿qué es? Menor o igual a un año. Así tu empresa, sea de tecnología, sea minera, sea de alimentos, para la contabilidad y los estados financieros, un año menor o igual a un año corto plazo y punto. Para el planeamiento estratégico, ahí se matan que si corto plazo es 3 años, un año, ahí ya es otra pelea, ¿no? Que no viene al caso. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. Muchas veces lo que termina matando nuestros grandes sueños, nuestras grandes declaraciones de intenciones, nuestros manifiestos empresariales, termina siendo el corto plazo. Porque por algo muy sencillo, no le pagas a tu gente, no le pagas a tu proveedor, te cierra el caño cómo produces, cómo trabajas. Y ahí el problema. El ratio, acá también el tema de las denominaciones, que no les vayan a mover el piso. Razón circulante o ratio circulante
o razón corriente, o ratio corriente, o current ratio, ¿no? Activo circulante o corriente sobre pasivo corriente. Activo, si dice circulante, entiéndolo corriente en automático. Activo corriente sobre pasivo corriente. Jorge, ¿dónde sale eso? Ah, pues no se olviden, ¿no? Entonces estamos dando por sentado que si no tenemos esto no podemos hacer gran cosa. Repito, estamos dando por sentado que sin esto no podemos hacer prácticamente casi nada. Nuevamente, si nosotros no estamos en la posición de tener esta información a la mano, necesitamos pedirla. Pero para pedirla tenemos que ganarnos pues el patrocinio de alguien que sí tenga la autoridad para pedirla a quien corresponda y nos la brinde. Dicho sea de paso. Ok. La prueba ácida. A ver, acá hay un detalle importante. Básicamente, ¿qué nos indica? Nos indica qué tanto podemos cubrir nuestro, a ver, entiéndase por pasivo corriente, todas estas cuentas que tenemos que pagar en menos de un año. El ratio nos viene a indicar con qué tanto dinero cuento exigible o canjeable hasta un año para pagar mis deudas con plazo máximo un año. A ver, sigo avanzando y luego se va a entender, sobre todo cuando hagamos la parte de Excel. La razón o prueba ácida, de la misma manera. ¿Qué tanta capacidad tengo para pagar mis deudas de máximo un año, pero no con todos mis activos, sino tan solamente con la caja y los valores negociables? A ver, cuando decimos activo corriente, nos referimos a efectivo y cuenta de equivalente efectivo, cuentas por cobrar, anticipos, inventarios. Tan solamente me quedo con estos tres, son los más comunes. Esos son mis activos corrientes. Son todos, ojo, son todos, pero recalco, hago observación en esos tres. ¿Qué sucede? Sucede que el efectivo y equivalente efectivo, yo ya tengo dinero al cash, cuentas por cobrar e inventarios. Ahí está el problema. El primer ratio es un ratio un poquito grueso, un poquito grosero. Grosero no por maleducado, sino grosero porque falta trabajar. Porque me están diciendo que si por AB, pongamos, ¿no? Es un caso un poquito ideal, pero eso nos refleja pues el potencial del ratio. ¿Para qué nos sirve? Pongamos que todos mis acreedores con respecto a estos pasivos corrientes, o sea, exigibles menor o igual a un año, hoy es sábado, ¿no? Ya. El día lunes están parados en mi puerta y me dicen, ¿no sabes qué? Necesitamos que me pagues hoy. Es una situación ideal, obviamente, ¿no? Hay pactos que no pueden, si te dicen que te van a cobrar en 3 meses, no pueden venir el lunes a cobrarte ahora, ¿no? Sé que eso no es real, pero un poquito para poner a prueba el vatio. Pongamos que todo esto, de una u otra manera, nos estamos obligados a pagarlo el lunes, pasado mañana, y no podemos decir que no. Ok, muy bien, ya, págale pues Jorge, ¿no? Ya. ¿Qué tenemos para pagar? Obviamente, lo más próximo posible, los activos corrientes. Entonces el primer ratio me dice, yo con estos activos corrientes, particularmente con estos tres, voy a atacar estas deudas. Ya, Jorge, solucionado. Siguiente tema. A ver, no es tan así. ¿Por qué? Porque pongamos que el lunes tengo que pagar estos montos. El lunes. Wow. Si yo quiero usar esto para pagar el lunes, no voy a poder. ¿Por qué, Jorge? Si es tu plata, es tu recurso, son tus activos. Claro. Yo puedo disponer de esto. Porque ya ese es dinero que tengo en las cuentas. Pero mis cuentas por cobrar, para yo disponerlas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cobrarlas, obviamente. Ya, pues Jorge, cóbralas. Pero va a depender del plazo que le has dado a tu cliente, ¿no? Si tu cliente le has dado plazo de 2-3 meses, te dirá, bueno, mira, hoy es lunes. Tú me estás cobrando hoy día, pero según mi cronograma yo te tengo que pagar en 4 o 5 semanas. ¿Ah? Ahí te pago, acá no. Ahora no. Y con los inventarios igual o peor. Porque los inventarios tienes que venderlos. Los vas a vender al crédito y después de esperar el crédito recién vas a tener la plata.
Entonces estamos viendo que este indicador es un poquito grosero, ¿no? La prueba ácida es un poco más, ¿cómo se llama? Es un poco más realista en cuanto simplemente considera la caja o efectivo equivalente efectivo y las cuentas por cobrar, no los inventarios. Obviamente ya no tengo todo esto, solo tengo esto. Entiéndase que va a ser menor. Y la prueba, bueno, no está acá, superácida va a ser cuando solo considere lo que tengo contante y sonante. Esto para enfrentar estas tres líneas, o dos líneas, por ejemplo. Un poquito poniéndolo de manera bastante básica. Y para terminar por hoy, el otro indicador de liquidez es el famoso EBITDA, que ya habíamos hablado un poquito, ¿no? El vatio, el porcentaje de EBITDA, la utilidad operativa, más la depresión o amortización de intangibles sobre las ventas. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario, por favor? No, profesor. Ok. Nos estaremos quedando acá, considerando pues que no hemos tenido eso. Y nos estamos viendo el siguiente sábado 6 en puntito, ¿no? Para terminar de ver esta parte que nos quedaría un archivito más y luego ya entramos propiamente a los casos según el tema. Ok. Ok, profesor, ¿la clase grabada lo envía por correo? Sí, por correo le voy a mandar el link de la grabación. Pierda cuidado. Ok, ya, profesor. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Nos estamos viendo el siguiente sábado.